México respondió. Y no con discursos ni con comunicados. Respondió moviendo piezas cuando la presión de Estados Unidos alcanzó su punto más alto. En Washington se habló de resultados, de acciones verificables y de opciones sobre la mesa. Pero lo que ocurrió después no fue lo que muchos esperaban. Porque esto no es un gesto simbólico. Es una recalibración estratégica que cambia el tablero real. Y la pregunta incómoda es simple. ¿Hasta dónde puede llegar la presión externa antes de que México cambie sus reglas? Hoy vamos a desarmar esta jugada paso a paso. ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió ahora? ¿Y qué precedente deja? Ahora sí, vamos a los hechos. Y la pregunta que tiene a los constitucionalistas mexicanos genuinamente alarmados es: si México puede entregar 93 personas a custodia extranjera sin los procesos legales que la Constitución exige cuando la presión estadounidense es suficiente, ¿qué otros principios constitucionales están sujetos a negociación cuando Trump amenaza con acciones que México no puede detener? Retrocedamos 18 meses. Julio de 2024. Andrés Manuel López Obrador terminando su sexenio. Abrazos, no balazos. Era la doctrina oficial. No confrontación directa con los cárteles. No cooperación agresiva con Estados Unidos. Soberanía ante todo. Y cuando Estados Unidos pedía extradiciones, México procesaba las solicitudes mediante el sistema judicial completo. Revisión en tribunales mexicanos, apelaciones permitidas. Proceso que tomaba años en muchos casos. Porque el principio era que México controla sus propios procedimientos legales. Y nadie, ni siquiera Estados Unidos, puede forzar transferencias que violen el debido proceso. Enero de 2026. Claudia Sheinbaum ha entregado 93 personas a Estados Unidos en menos de 4 meses. Y la justificación oficial cambió de debido proceso a seguridad nacional. Porque estos individuos son tan peligrosos que continuar teniéndolos en territorio mexicano representa amenaza a la seguridad que justifica obviar los procedimientos normales. Entonces el cambio no es solo de táctica, es de principio legal fundamental. México está diciendo que cuando la amenaza es suficientemente grande, la soberanía procedimental se subordina a la seguridad práctica. Y déjame explicarte exactamente qué presión generó este cambio tan rápido. 3 de enero. Fuerzas especiales estadounidenses entran a Venezuela y capturan a Nicolás Maduro. Operación militar unilateral sin autorización del gobierno venezolano. Y mensaje para América Latina es claro. Cuando Estados Unidos decide que vas a ser removido, el respeto a la soberanía es opcional. Claudia Sheinbaum observó lo que le pasó a Maduro y recalibró inmediatamente qué tan serias eran las amenazas de Trump sobre México. 8 de enero. Trump en Fox News. Vamos a empezar a atacar a los cárteles en tierra. Los cárteles gobiernan México. Amenaza pública, televisada y respaldada por la demostración reciente de que está dispuesto a ejecutar operaciones militares unilaterales en países soberanos cuando decide que es necesario. Entonces esto no es retórica electoral vacía, es preludio a acción potencial. 15 de enero. Marco Rubio, secretario de Estado, exige resultados concretos y verificables de México. No promesas, no cooperación gradual. Resultados que Estados Unidos puede medir y que justifiquen no proceder con intervención directa. Y plazo implícito es inmediato porque Trump está construyendo presión doméstica que eventualmente requerirá acción visible. 20 de enero. México responde entregando 37 capos directamente a custodia estadounidense, mismo día que Trump toma posesión. Señal que Sheinbaum calculó perfectamente para demostrar que México está dispuesto a darle exactamente lo que Trump quiere cuando la alternativa es intervención que México no puede detener. Y método de transferencia es lo que revela el cambio estratégico fundamental. Porque estos 37 no fueron procesados mediante extradición formal. No hubo revisión judicial completa en tribunales mexicanos. No hubo apelaciones permitidas. México simplemente los subió a un avión y los entregó a autoridades estadounidenses, con la justificación de que son tan peligrosos que los procedimientos normales no aplican. Y esa justificación es explosiva constitucionalmente,
porque establece precedente de que cuando el Ejecutivo mexicano determina que alguien es amenaza a la seguridad nacional, puede obviar todo el sistema judicial que normalmente protege contra transferencias arbitrarias. Entonces el cambio no es solo sobre cooperación más agresiva con Estados Unidos, es sobre transformación fundamental del balance de poder entre el Ejecutivo y el Judicial en México. Porque si el Ejecutivo puede declarar que alguien es amenaza a seguridad nacional y transferirlo a custodia extranjera sin revisión judicial significativa, el principio del debido proceso se vuelve condicional en lugar de absoluto. Y esa condicionalidad es exactamente lo que abogados de derechos humanos han advertido durante décadas, que eventualmente erosionaría las protecciones constitucionales bajo presión externa suficiente. Y aquí está la presión específica que forzó este cambio. 23 de enero. Departamento de Guerra de Estados Unidos publica: Estrategia de Defensa Nacional 2026. Documento oficial que revela exactamente cómo Estados Unidos está pensando sobre América Latina. Toma y lenguaje es escalofriante para cualquiera que entiende implicaciones. El departamento proporcionará al presidente Trump opciones militares creíbles para usar contra los narcoterroristas donde quiera que se encuentren. Donde quiera que se encuentren. No en cooperación con gobiernos locales. No con autorización de países soberanos. Donde quiera que se encuentren. Es declaración de que Estados Unidos se reserva el derecho de operar militarmente en territorio de otros países cuando determina que la amenaza narcoterrorista lo justifica. Y 6 cárteles mexicanos fueron designados como organizaciones terroristas en febrero de 2025. Entonces México ya está en la categoría donde Estados Unidos se está dando autorización unilateral para operar. Y el documento continúa. Si países latinoamericanos no logran debilitar a los grupos criminales, Estados Unidos actuará de forma decisiva. No es ambiguo, es ultimátum directo. Debilita a los cárteles mediblemente, o Estados Unidos lo hará por ti. Y de forma decisiva después de Venezuela, significa operaciones militares directas sin tu permiso si es necesario. Entonces, cuando Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, se reunió con el FBI días después de la publicación de la Estrategia de Defensa Nacional, el contexto era absolutamente claro. México necesita demostrar que está debilitando a los grupos criminales lo suficientemente rápido para que Estados Unidos no decida que intervención unilateral es necesaria. Y forma más rápida de demostrar eso es entregar líderes visibles que Estados Unidos puede procesar y encarcelar públicamente. 93 transferencias en 4 meses es ritmo sin precedentes en la historia bilateral. Para contexto, durante todo el sexenio de López Obrador, México extraditó aproximadamente 300 personas a Estados Unidos mediante procesos judiciales completos. Sheinbaum está entregando casi 1/3 de eso en 1/10 parte del tiempo. Y aceleración revela que urgencia no viene de México, sino de presión estadounidense, que requiere resultados visibles inmediatos. Pero aquí está el dilema brutal que este cambio de estrategia crea para México. Porque entregar 93 líderes debilita temporalmente a los cárteles al interrumpir las cadenas de comando. Pero también crea vacíos de poder que generan violencia cuando facciones compiten por control y crea incentivos perversos donde líderes de cárteles saben que cooperar con autoridades estadounidenses es camino más rápido hacia transferencia que los saca de México donde enemigos pueden alcanzarlos y los pone en prisiones estadounidenses donde tienen protección contra rivales mexicanos. Entonces, algunos capos están buscando activamente ser transferidos a custodia estadounidense, porque es más seguro que permanecer en sistema penitenciario mexicano, donde cárteles rivales pueden ordenar asesinatos. Y México está facilitando esas transferencias porque satisface presión estadounidense, incluso si crea incentivos que potencialmente debilitan el sistema judicial mexicano de largo plazo. Ahora dime, ¿es este cambio de estrategia demostración de que México finalmente está cooperando seriamente contra los cárteles, o es capitulación bajo amenaza de intervención militar que sacrifica principios constitucionales fundamentales? Las transferencias sin extradición formal son herramienta legítima de seguridad nacional
¿O precedente peligroso que permite al Ejecutivo obviar el debido proceso cuando es políticamente conveniente? ¿Y qué pasa cuando Trump decide que 93 no es suficiente y exige 150 o 200? ¿O acceso directo para tropas estadounidenses para acelerar el proceso? Déjalo en los comentarios porque este cambio de estrategia revela que México está redefiniendo límites de soberanía bajo presión estadounidense en tiempo real. Y si quieres entender exactamente cómo este precedente de transferencias sin debido proceso completo podría expandirse a otras áreas donde Estados Unidos presiona a México, suscríbete porque los próximos meses determinarán si esto fue ajuste táctico temporal o cambio estructural permanente en cómo México balancea soberanía contra presión estadounidense. Porque al final esto no es solo sobre 93 personas transferidas, es sobre establecer precedente de que cuando Estados Unidos presiona con amenaza creíble de intervención militar respaldada por acción reciente en Venezuela, México puede abandonar principios constitucionales que defendió durante décadas en cuestión de meses. Y una vez que estableces que principios son negociables bajo presión suficiente, la pregunta se vuelve qué otros principios están disponibles para negociación cuando la próxima crisis llega y Trump exige concesiones adicionales. Soberanía procedimental ya fue sacrificada mediante transferencias sin extradición formal completa. ¿Qué sigue? ¿Permitir observadores estadounidenses en operaciones mexicanas? ¿Permitir que asesores estadounidenses acompañen a tropas mexicanas? ¿Permitir operaciones conjuntas en territorio mexicano? Cada concesión hace la próxima más fácil de justificar porque ya rompiste el principio de no cooperación, sin revisión judicial completa. Y Trump sabe exactamente cómo explotar esa dinámica. Porque ahora que México demostró que entregará personas sin procedimientos completos cuando la presión es suficiente, su Trump puede escalar gradualmente las demandas sabiendo que México ya estableció precedente de que soberanía procedimental es negociable. Entonces, próxima demanda será ligeramente más invasiva, y México resistirá, pero eventualmente cederá cuando amenaza sea lo suficientemente creíble. Y el proceso se repite con cada iteración moviendo la línea de lo aceptable un poco más hacia la posición estadounidense. Esa es la trampa estratégica donde México quedó atrapado en el momento que comenzó a hacer transferencias sin extradición formal completa. Porque ahora Estados Unidos tiene evidencia de que México puede y hará concesiones fundamentales bajo presión suficiente. Y esa evidencia es invitación para aplicar presión continua, para obtener concesiones adicionales. México apostó que entregar 93 personas satisfaría a Trump lo suficiente para reducir presión por intervención directa. Pero más probablemente lo que logró fue demostrar que presión funciona y que aplicar más presión generará más concesiones. Entonces, el cambio de estrategia que México proclama como respuesta fuerte es potencialmente revelación de debilidad que invita a escalación adicional. Y los constitucionalistas mexicanos están observando con alarma creciente porque entienden que una vez que empiezas a obviar procedimientos constitucionales bajo justificación de seguridad nacional, es muy difícil restablecer esos procedimientos cuando la crisis inmediata pasa, porque el Ejecutivo ha demostrado que puede actuar sin revisión judicial completa cuando declara emergencia. Y esa capacidad tiende a expandirse con el tiempo en lugar de contraerse. Y esto es exactamente el patrón que Estados Unidos ha explotado históricamente en América Latina. Aplica presión suficiente para forzar concesión que viola principios locales. Usa esa concesión como precedente para exigir concesiones adicionales. Y gradualmente transforma la relación de cooperación entre socios a subordinación, donde un país dicta términos y el otro acepta porque alternativas son peores. México está actualmente en medio de esa transformación, y velocidad con que abandonó abrazos, no balazos, y adoptó transferencias masivas sin procedimientos completos, sugiere que transformación está acelerando bajo la administración Trump, que está dispuesta a respaldar amenazas con acción como demostró en Venezuela. 93 transferencias son la medición de cuánto cambió la estrategia. Pero la velocidad del cambio es la medición de cuánta presión puede ejercer Estados Unidos cuando está dispuesto a amenazar con la intervención militar creíblemente. Y esa medición
Es información que Trump usará para calibrar las futuras demandas, sabiendo exactamente qué nivel de presión genera qué nivel de concesión de México. Eso es lo que México responde. Realmente significa. No es demostración de fuerza. Es revelación de los límites bajo los cuales México opera cuando Estados Unidos presiona seriamente. Y aquí está el precedente histórico que hace este cambio todavía más significativo constitucionalmente. Porque México construyó todo su sistema de extradiciones durante décadas, específicamente para evitar exactamente el tipo de transferencias arbitrarias que ahora está ejecutando. La Ley de Extradición Internacional de México establece procedimientos específicos que requieren revisión judicial en múltiples niveles, precisamente porque los constituyentes entendieron que permitir al Ejecutivo transferir personas a custodia extranjera sin revisión judicial crea oportunidad masiva para abuso. Y justificación histórica para esos procedimientos proviene directamente de la experiencia mexicana, con intervenciones estadounidenses en el siglo XIX y XX. México aprendió mediante trauma histórico que Estados Unidos usará cualquier autoridad que México le conceda para expandir la influencia estadounidense sobre la política interna mexicana. Entonces la respuesta fue institucionalizar procedimientos que limitan la discreción ejecutiva y requieren revisión judicial para transferencias internacionales. Pero ahora, bajo la presión de Trump, respaldada por la demostración de Venezuela, México está obviando exactamente esos procedimientos que fueron diseñados para proteger contra la presión estadounidense. Y la ironía es brutal. Los mecanismos constitucionales que México construyó específicamente para resistir la presión estadounidense están siendo abandonados bajo la presión estadounidense suficiente. Eso demuestra que las instituciones solo protegen cuando el costo de abandonarlas es mayor que el costo de mantenerlas. Y Trump calculó correctamente que el costo de la intervención potencial es mayor para México que el costo de abandonar los procedimientos constitucionales de extradición. Y consecuencia de largo plazo es que una vez que estableces que los procedimientos constitucionales pueden obviarse bajo presión externa suficiente, otros actores aprenden a aplicar presión similar para lograr sus objetivos. No solo Estados Unidos. Cualquier actor con capacidad de generar crisis que México quiere evitar puede usar el precedente de cuando la amenaza es suficientemente grande, los procedimientos normales no aplican, para exigir concesiones que México normalmente negaría. Entonces, el cambio de estrategia no solo redefine la relación con Estados Unidos, redefine el principio de qué tan condicionales son las protecciones constitucionales. Y esa redefinición tiene consecuencias que se extenderán mucho más allá del contexto inmediato de la cooperación contra los cárteles, porque establece que el Ejecutivo puede declarar emergencia de seguridad nacional y obviar revisión judicial cuando determina que es necesario. Y esa capacidad es exactamente el tipo de poder que autoritarios usan para consolidar control. No estoy sugiriendo que Sheinbaum sea autoritaria. Estoy señalando que está estableciendo precedentes que futuros presidentes podrían explotar de maneras que Sheinbaum no pretende. Y eso es como la erosión institucional típicamente funciona. Líderes bien intencionados crean excepciones bajo presión de crisis. Esas excepciones se vuelven precedentes. Precedentes se normalizan. Y eventualmente las protecciones que las excepciones erosionaron ya no existen en la práctica, incluso si técnicamente existen en el papel. Y aquí está el cálculo estratégico específico que Sheinbaum probablemente hizo. Opción 1. Resistir la presión estadounidense, mantener los procedimientos constitucionales completos, arriesgarse a que Trump ejecute algún nivel de intervención militar que México no puede detener y que destruiría la economía y potencialmente el gobierno. Opción 2. Ceder en los procedimientos constitucionales, entregar las personas que Estados Unidos exige, evitar la intervención inmediata, manejar las consecuencias constitucionales internamente. Sheinbaum eligió opción 2. Y dado el contexto de Venezuela y las amenazas creíbles de Trump, probablemente fue la elección racional de corto plazo. Pero las elecciones racionales de corto plazo, bajo presión, a menudo crean problemas estructurales de largo plazo. Y el problema estructural aquí es que México demostró que sus procedimientos constitucionales son negociables cuando la presión externa es suficiente.
Y esa demostración invita a presión continua porque ahora Estados Unidos sabe que funciona. Entonces, el cambio de estrategia que el título proclama es real. México abandonó abrazos, no balazos, completamente. Está entregando las personas que Estados Unidos exige a un ritmo sin precedentes. Está obviando los procedimientos que normalmente protegen contra las transferencias arbitrarias. Y está justificando todo esto mediante la doctrina de seguridad nacional, que permite al Ejecutivo actuar sin revisión judicial completa cuando declara emergencia. Pero la pregunta crítica no es si el cambio ocurrió. Es obvio que ocurrió. La pregunta es si este cambio fortalece la posición estratégica de México de largo plazo o la debilita al establecer precedentes que invitan escalación adicional de las demandas estadounidenses. Y respuesta honesta, probablemente, es que fortalece la posición de corto plazo al evitar la confrontación inmediata con Trump, pero debilita la posición de largo plazo al revelar exactamente qué presiones generan qué concesiones. Y Trump es experto en explotar exactamente ese tipo de información, porque ahora sabe que amenazar con intervención respaldada por acción reciente genera transferencias masivas sin procedimientos completos. Entonces, próximo año, cuando quiere presionar a México sobre migración o comercio o algún otro tema, no tiene plantilla aprobada, amenaza intervención, México cede para evitar confrontación. Y cada iteración de ese ciclo mueve el equilibrio de poder un poco más hacia la posición estadounidense. Y la comparación con Adminis